Se termina hoy la Semana Mundial para la Salud Mental. Esto obviamente pasó desapercibido para muchos. Creo que además también para los psiquiatras. Víctimas algunos de ellos, afortunadamente los menos, de lo que llamamos soberbia intelectual. Yo creo que no se sienten especialistas de la salud mental. Pero los psicólogos, que yo tengo el placer, el gusto de contar como mis amigos y que están en las redes sociales también como lo que llaman ustedes followers, seguidores o como le queramos llamar, se encargaron de tratar de difundir mucho de lo concerniente a la salud mental, sobre todo en la pandemia del COVID. Ayer recibí una historia, una verdadera historia clínica, ilustrada con fotografías de diferentes fechas que ocurrieron en la depresión de una muy querida paciente mía, estudiante de psicología, en una de las universidades de provincia, donde manda su relato sobre su depresión, acompañada, le repito, de ilustraciones con fotografías de su aspecto personal, de cómo subió de peso, cómo bajó de peso, su expresión facial, etc. Pero que afortunadamente se dieron en un episodio depresivo mayor antes de la pandemia. ¿Pero qué sucede? Está estudiando psicología como cientos o quizá miles de jóvenes universitarios por línea y una que otra actividad presencial siguiendo los lineamientos indicados por el señor subsecretario de Salud, de la sana distancia, de la no presencia, de no estar juntos, etc. Y está impactada, y yo también, porque lo vivo en carne propia, de cómo se sienten emocionalmente sus maestros, profesores de psicología en esta institución. Y yo debo pensar, por lógica, que muchísimos psicólogos, profesores, con maestría, con doctorado, con diplomados, etc., están viviendo esta situación de su propia salud mental como especialistas en las ciencias del comportamiento, con los miedos y el estrés naturales de cualquier ser humano, y si son profesores deben ser personas mayores de los 30 años de edad, para suponer, aunque esta chiquilla paciente, muy querida, repito, me habla también de un profesor de más de 60 años. Y de manera sorprendente nos damos cuenta que los especialistas en salud mental no solamente cargamos con nuestra propia angustia, nuestros miedos, ustedes pueden decir racionales y irracionales, nuestros temores, nuestro estrés por el confinamiento, por la pandemia del COVID-19, pero además tenemos que cargar, entre comillas, aunque esa es nuestra profesión, con lo que nos comentan afortunada y confiadamente, generosamente, nuestros pacientes, aún por las redes sociales, lo cual establece también una gran diferencia en el trato y en la conducta terapéutica. Porque para muchos, sobre todo los mayores, como yo comprenderé, como quizá este profesor mayor de 60 años en esta universidad, o como infinidad de profesionales en el país que estén en una situación de vulnerabilidad, por lo que ustedes quieran o manden, confinados, sin el trabajo que antes era verdaderamente productivo en el sentido profesional
y a veces, muy pocas, pero a veces también en el aspecto administrativo y económico. Pero ahora tenemos y tienen que hacer un esfuerzo muy peculiar de concentración para hablarle, como en mi caso, yo a un teléfono, ellos a una computadora, y no saber si del otro lado están escuchando mi mensaje, que habla generalmente de aspectos de sufrimiento, de dolor, de sentimientos humanos que prevalecen en situaciones que son personales, que pueden ser comprensibles en muchos seres humanos, pero que ahora están siendo masivos. Veía yo en la mañana en uno de los mensajes de Facebook, donde me mandan las primeras páginas de los periódicos mi querido amigo Pepe Gutiérrez Vivó, y dice que en uno de los periódicos, 1 de cada 2 adultos en México está sufriendo un problema de estrés postraumático de alteraciones de salud mental con la pandemia. Y que el 40% de los pacientes contagiados y aliviados ya de la fase aguda del COVID tienen severas repercusiones en su salud mental y física, muchos de ellos con daños respiratorios que pueden probablemente llegar a ser permanentes, otros con daños a otros órganos de nuestra economía y otros con daños incluso cerebrales. Esta chica de esta universidad de provincia me decía otro dato también que a mí me dejó perplejo. Somos 42 alumnos en este curso por línea en este semestre. Y dice que una profesora hizo una encuesta, les pidió muy angustiada que les dijera cómo estaban, porque no los puede ver y necesita saber cómo están sus alumnos sintiéndose y recibiendo clase, que tiene que ver precisamente con el estrés, la angustia o la ansiedad, como le quieran llamar. Y resulta que de 42 alumnos, 38 estaban con crisis de ansiedad. Estos datos, que para mí son sorprendentes, son aleccionadores en un sentido. ¿Me explican por qué yo me he sentido tan mal estos días? Yo hago mis respiraciones de Wim Hof en la mañana, acompañada de mi esposa. Hago la meditación que me sugirió mi guía espiritual en mi grupo de autoayuda. Hoy incluso meditando me quedé dormido, yo creo que te voy a pasar una mala noche. Pero hay días en que no me siento en plenitud, con esa actitud terapéutica de la que siempre, y quizá por soberbio también, hice gala muchas veces. ¿Y qué pasa? Que no entiende mucha gente del público lo que significa estar hablándole a un aparato y no saber qué pasa del otro lado. Y no solamente son los profesores de psicología, 3 de los cuales, en el caso de esta chiquita, paciente y muy querida amiga mía, que lloraron frente a la computadora, desesperados por cómo se sienten e ignorar cuál es la respuesta académica, escolar y conductual de sus alumnos. Y lloraron de desesperación, de agobio, de agotamiento. Y yo no dudo que pudieran usar correctamente el término estar extenuados después de 8 meses de no verse, de no sentirse, de no comunicarse directamente, de no transmitir, de no compartir emociones, etc. Cosa curiosa también está pasando en los grupos de autoayuda. Me mandan mis compañeros decir que algunos grupos están cerrados hasta las 24 horas a veces, pues por la sana distancia, que algunos compañeros no van, que están tratando de hacerlo a través de las redes sociales. Pero señores, las ciencias del comportamiento son ciencias que tienen que ver mucho con una conducta humanista de comunicación
no solamente verbal, una comunicación también de actitudes y sobre todo aprender a escuchar. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando y no sabemos si nos escuchan? Afortunadamente yo tengo la experiencia de casi 30 años en la radio, donde yo nunca supe quiénes me escuchaban, excepto cuando me llamaban o me hablan después de tantos años para decirme, es que yo lo escuchaba en la radio, o lo escuchaba en la radio y lo vi en la televisión, doctor. Pero centenares o miles de personas durante esos 30 años me deben haber escuchado y yo no supe quiénes eran. Yo creía que eso favorecía mucho la comunicación, el anonimato. Una persona puede desahogarse de todo lo que quiera porque no lo están viendo, no lo están conociendo. Pero ahora que a esa persona, que no he visto yo nunca, que los psicólogos, profesores o terapeutas no han visto tampoco, así sean sus alumnos o sus pacientes. Y no sé cómo es, no sé si es una persona, sé que tiene 35 años y que tiene estos antecedentes, esta historia, estos síntomas, etcétera. Pero yo quisiera saber qué expresión tiene cuando hablamos. ¿Cómo a su familia? Les he pedido que me manden fotografías, porque yo soy mucho más visual que otra cosa. Pero, ¿qué está pasando con la salud mental? Los terapeutas también se enferman. Así como los médicos, verdaderos héroes en esta pandemia, se contagian y se mueren por COVID. Así los terapeutas de las ciencias del comportamiento, psicólogos o psiquiatras, también nos contagiamos, también nos contaminamos de ese estado de ansiedad, de ese estrés. Y no se diga a los profesores. Y no entiendo yo algunas cosas que me mandan. Los terapeutas corporales. Y sobre todo porque como yo no soy un terapeuta corporal, y los hay, por ejemplo, todas estas amigas, todas estas terapeutas cercanas que colaboraron y colaboran conmigo, que tienen la necesidad de presencia, como es, por ejemplo, en constelaciones, en terapia sistémica o en alguna otra forma de terapia, que es indispensable la presencia del terapeuta con el paciente, están sin trabajo, están sin recursos, están sin una motivación, están sin un futuro, están en el estrés continuo del qué hacer con mi vida, como lo están seguramente muchos médicos que están al frente de las unidades de COVID. ¿Qué va a pasar con mi vida y la de mi familia? Tengo la necesidad de venir a trabajar, me pagan así, aunque no tenga base, porque en el Distrito Federal muchos médicos que trabajan en el sector salud no tienen base, son transitorios o no sé cómo les llamen, pero están en la inseguridad total teniendo un contratito de 3 meses, cada 3 meses un contrato, para médicos que están al frente de la pandemia. Los psicólogos y los psiquiatras no tenemos cabida en eso. Yo hablé con el director del INSABI hace unos meses, pues toca tengo un hijo psicólogo con 2 maestrías, y cerraron su consultorio que tenía con otros colegas, porque era una casa particular y la dueña la cerró, ¿verdad? ¿Qué van a hacer esos profesionales que han dedicado toda su vida al estudio, a la preparación, al tratamiento, a escuchar, a trabajar con la salud mental de los demás y a trabajar con su salud mental? Me decía esta chiquita, es que me dicen mis maestros que tenemos los psicólogos que estar en terapia. Sí, por supuesto. Ahora más que nunca los terapeutas tienen que estar también en terapia. Quienes tuvimos la oportunidad de la convivencia constante, cotidiana y muy trascendente con grupos de autoayuda, pues también extrañamos la presencia grupal, al guía espiritual, a los compañeros. Esto es, en esta semana de la salud mental se dijeron muchas cosas.
pero no se dijo. Hay un frente de batalla que no es la cabeza de playa que tiene el médico que atiende al enfermo de COVID. No. Pero aquí atrás de esa cabeza de playa, de esa atención heroica de los médicos generales, de los neumólogos, de los internistas, de los cardiólogos, de los intensivistas, etc., también hay un gran contingente de especialistas en salud mental que estamos siendo ignorados notoriamente. Nadie tomó en consideración esta Semana Mundial de la Salud Mental. Y por último, quiero agregar algo que me tiene verdaderamente estupefacto y sorprendido desde el primer día del confinamiento. Pacientes míos de años. Y hablo de que tengo una paciente que tiene 35 años de tener la confianza de hablar conmigo cada vez que se siente mal. Y ella ya a la vez también es terapeuta de otra rama de la psicología. Y la mayor parte de mis pacientes, yo creo que el 90% de mis pacientes de años no han querido tener una consulta conmigo a través de una videollamada o de una llamada telefónica. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Qué venían a ver a este monigote? ¿Me venían a ver la cara en el buen sentido de la palabra? O a oír mi linda y garraspera o garrasposa voz ahora que he estado con las alergias? ¿O a qué? ¿O a ver mi casa, a ver el jardín que está tan bonito, o los cuadros que tengo? ¿O a qué venían? Mis pacientes de años con verdaderas enfermedades mentales, algunos de ellos ya complicadas, alguna tiene cáncer ahorita, la otra tiene una enfermedad con una hija, en fin, comprensible, pero no han querido venir. Es decir, no entienden y no se sienten bien hablando con el terapeuta por teléfono o por la computadora, los que tienen la fortuna de poseer una o una tablet. No. Desaparecieron de mi horizonte terapéutico. Mi asistente les llama: oiga, el doctor está preocupado, ¿cómo sigue usted? ¿Cómo está? Ahí voy, ya lo veré cuando pase la pandemia. ¿Por qué no lo llama y le dice cómo está? No, es que yo prefiero una conducta presencial. ¿Cuáles son esas razones? No me lo sé. Pero bueno, lo importante es esto. ¿Ya pensaron ustedes, amigos, que los terapeutas a quienes ustedes acuden ahora, por videollamada, por llamada, o los alumnos que escuchan a sus maestros, o al maestro que le habla a una computadora sin saber si hay alumnos o no, son causa de un estrés también importante, de una forma de comunicación que no conocíamos, de una interacción con un vínculo que resulta extraño, sobre todo para los viejos como yo? Sin embargo, seguimos en este frente de batalla detrás de los héroes de la medicina. Pero yo soy médico. Y soy médico cirujano y partero, así dice mi título. Y decía mi madre que soy mejor médico que psiquiatra, por algo lo decía. Pero también en ese sentido, se olvidan de que los psiquiatras somos médicos. Los psicólogos, muchos con doctorado, son terapeutas brillantísimos. Necesitamos de ellos como colaboradores, como terapeutas, como amigos, como compañeros o como escuchas. Pero por favor entiendan, también pasamos una crisis. No somos héroes, para nada, eso sería demasiada soberbia. Pero somos profesionales en disposición de hacer a un lado nuestro estrés, nuestros miedos, nuestros temores, nuestra falta de ingreso, nuestras carencias, incluso las emocionales, para poner nuestra atención y nuestra concentración cada hora
al servicio de cada uno de ustedes que sigue teniendo confianza en la psicología y en la medicina psiquiátrica. Yo les agradezco profundamente a quienes, como esta niña que me envió su historia, creen el día de hoy que se pueden hacer algunas cosas, aunque no sabemos cómo usar bien este método de comunicación. Se terminó la Semana de la Salud Mental y no pasó nada. Hago un llamado también a las autoridades sanitarias, al INSABI, que no contratan psicólogos ni psiquiatras, y a otras organizaciones. Y qué bueno que además el COFEPRIS ahora ya va a cambiar también de titularidad, pero que se acuerde que la salud mental es tan importante como la salud física, que no estamos comparando para nada el COVID como una enfermedad que puede matar, pero que también matan las emociones cuando no se tiene control, cuando no se tiene ayuda, cuando no se expresa. Y vamos a hablar probablemente también la semana que entra sobre el odio, por una parte, que ellos lo expresan ahí, porque otra de mis pacientes está haciendo un trabajo en criminología en otro estado de la República, está estudiando criminología y su tesis, ¿qué creen? Es sobre la violencia contra las niñas. Violencia, abuso y maltrato contra las niñas. Y ella le puso un título donde está la palabra odio y se lo rechazó su directora de tesis. En una tesis de maltrato no puede venir la palabra odio. ¿A qué estamos llegando? Y otra cosa que tenemos que hablar, y directamente va a ser con profesores de primaria. Vamos a ver qué está pasando con los de primaria, con los secundarios y con los de preparatoria. ¿Qué está pasando de enfrentarse a un aparato como este y no saber si nos escuchan al otro lado? Señor maestro, yo se lo pregunto directamente si usted me escucha. ¿Sabe que en algunos cursos donde hay 40 niños inscritos, se ha hecho alguna mini encuesta y solamente hay 5 que están frente a la computadora? Que usted está hablando para 40 aparentemente y solamente hay 5 que lo escuchan. ¿Cómo se siente con eso? Esa y otras preguntas vamos a ir vamos a tratar de responderlas en estos días, si ustedes me lo permiten. Yo les agradezco que me hayan escuchado porque fue una catarsis. Puede parecer queja, pero también es una postura. Los especialistas de las ciencias del comportamiento también estamos en un frente de batalla y estamos con usted. Ayúdenos a ayudar.